Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a continuar con la última clase. Bien, habíamos quedado en la forma en la que vamos a graficar la función seno y coseno, que son las dos en las que nos vamos a centrar. Para eso lo primero que tenemos que reconocer es la diferencia que existe entre los dos gráficos, ¿sí? Hay que recordar que la función seno para el ángulo 0 vale 0. En cambio, la función coseno para el ángulo 0 vale 1. Recuerden que son parecidas porque son sinusoides, es decir, funciones cíclicas que son acotadas. Esto también lo pueden reconocer a partir de la circunferencia trigonométrica. Recuerdan el simulador con el que hemos trabajado, o lo pueden trabajar a partir de estas pequeñas tablitas de valores. Reconociendo esta pequeña situación, ya van a poder graficar cualquier tipo de función trigonómica. Vamos con la primera situación. Para eso vamos a recordar estos coeficientes, los números que podían aparecer ahí sumando o multiplicando a nuestra función. Recuerden que el valor de A nos da la amplitud de la función, el valor de B puede hacer que quede más aplastada o más estirada, el valor de C nos va a desplazar la función hacia la derecha o la izquierda, y el valor de D desplaza hacia arriba o hacia abajo. C va a ser siempre un ángulo. Los demás van a ser números reales. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir? Aquí los tenemos escritos uno a uno. Primero voy a buscar el periodo, que siempre va a salir de hacer 2pi dividido b. Recuerden que 2pi es el periodo de la función coseno de x y seno de x. Con lo cual, si yo lo divido por b, que eran las pulsaciones, me va a terminar dando el periodo de la función que yo estoy graficando. Luego voy a buscar el ángulo de fase, que es el ángulo donde arranca el primer ciclo. Voy a buscar la amplitud, que va a estar dada directamente por el valor de A. Voy a trabajar con el desplazamiento al final de todo. El desplazamiento vertical es lo último que vamos a hacer. Y con el periodo nos vamos a ayudar para encontrar estos ángulos que nos marcan la función. Recuerden que son 5 ángulos que nos determinan el primer ciclo de la función. Entonces, como es función coseno, la que vamos a estar graficando como nuestro primer ejemplo, el gráfico que nos va a guiar es el que tenemos acá a la izquierda. Bien, nuestro primer paso va a ser buscar el periodo. La fórmula del periodo va a ser 2pi dividido b. En este caso, b, que es el número que está delante de x, es 1. Con lo cual nos va a quedar 2pi dividido 1, que nos queda 2pi. Seguimos. Vamos a buscar el ángulo donde arranca la primera fase. Para eso hacemos menos c dividido b. Menos c, nuestro c es menos pi sobre 2, dividido b. Nuestro b es 1. Si reemplazamos, nos queda el menos de la fórmula, nuestro c, que es menos pi sobre 2, dividido 1. Menos menos nos va a quedar positivo. Nuestro ciclo arranca en pi sobre 2. Ahora, vamos a buscar el ángulo en donde terminaría nuestro primer ciclo. Para eso, vamos a tener en cuenta que nuestro periodo es 2pi. Entonces, nosotros empezamos en pi medios y le sumamos el periodo donde se cumple el primer ciclo, vamos a tener el ángulo final. Para eso hacemos 2pi más pi medios. Entonces nos termina quedando 5 medios pi. Recuerden que esta cuenta simplemente hacemos la suma de los coeficientes y pi la manejamos como si fuera una constante, ¿sí? Para que nos quede el resultado exacto. Bien, entonces sabemos que nuestra función arranca en pi sobre 2, es decir, que en pi sobre 2 la función va a valer 1, termina en 5 medios pi, el ángulo donde termina la función también toma el valor 1,
nos estaría faltando conseguir los ángulos intermedios. Fíjense que justo el valor que toma -1 como imagen es la mitad entre los dos que tenemos. Tenemos que hacer ese cálculo. Debemos sacar justo el punto medio entre pi sobre 2 y 5 medios pi. Para eso vamos a tener que trabajar con un promedio, es decir, sacar la mitad, justo el punto del medio. Como hacen los promedios en el colegio con tus notas, esto es lo mismo. Voy a sumar los dos números y los voy a dividir por 2. Si hacemos un medio más 5 medios, eso nos da 6 medios pi, que dividido 2, recuerden que lo pueden trabajar como multiplicación cruzada, nos termina quedando 6 cuartos de pi. 6 cuartos se puede simplificar por 2, es decir, que nuestro ángulo termina siendo 3 medios de pi. Algo que se veía, ¿verdad? Pero bueno, da la cuenta para que ustedes puedan hacerla siempre. Tenemos el punto intermedio, que sería el mínimo de nuestra función. Nos están faltando los intermedios, los que son los ceros. Para eso volvemos a repetir el razonamiento que acabamos de hacer. Voy a sacar el punto medio entre mi ángulo alfa y 3 medios pi. Hacemos el promedio entre ellos, lo sumamos y lo dividimos por 2, y esto nos da pi. Es decir, que nuestro cero va a estar en pi. Hacemos el mismo razonamiento, pero ahora con 3 medios pi y 5 medios pi, porque quiero sacar el punto medio de la segunda parte. Hacemos la suma y lo dividimos por 2, y esto nos da 2 pi. Acá hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos las escalas, de poder visualizar los números que necesitamos. Recuerden que la escala de I no es necesaria que sea igual que la de X, es decir, que acá pueden trabajar con medios, con cuartos, con octavos, con lo que ustedes necesiten. En este caso, con medios nos alcanzan, porque fíjense que los ángulos que necesitamos graficar son pi sobre 2, pi, 3 medios pi. Entonces, en esta escala lo podemos manejar sin problema. ¿Bien? Recuerden que esto vimos cómo hacerlo en el GeoGebra. Si ustedes quieren verificar todas las que vayan a graficar, lo pueden hacer en el GeoGebra, y los gráficos después los hacen a mano, obviamente, en sus carpetas, respetando escalas. Entonces, si mi unidad es pi, justo en la mitad tengo pi sobre 2, después voy a 2 pi, y justo en la mitad tengo 3 medios de pi, después iría a 3 pi, y justo en la mitad tengo el 5 medios pi. Vamos a empezar a marcar, según la función coseno, cómo nos queda. El primer ángulo que encontramos, que es alfa, para coseno le corresponde el valor 1. El segundo ángulo que encontramos, que es el ángulo que finaliza nuestro periodo, es el ángulo 5 medios pi. Luego buscamos el ángulo justo del medio, que es el punto mínimo en este caso. Irían -1. Y en los otros, los intermedios, son las raíces, nos queda en 0. Fíjense cómo ahí ya se ve el gráfico de nuestra función, ¿sí? Un ciclo. Recuerden que esto después se repite, si acá iríamos a 0 y podríamos seguirlo si queremos. Ahí tenemos marcada nuestra amplitud original. Pero ¿qué pasa acá? Nuestra amplitud está dada por el valor de A, y nuestro A es 2. Con lo cual, tenemos que estirarnos, tenemos que llegar a 2 como amplitud. Lo mismo va a pasar en el punto donde termina nuestro ciclo, y lo mismo en el punto medio. Entonces vamos a poder construir nuestro gráfico y nos va a quedar de esta forma. Observen cómo la amplitud es 2. En este caso el gráfico terminó acá porque no tenemos un valor para D. Recuerden que si hubiera un valor para D, este es el momento en donde tendríamos que subir o bajar la función tantas unidades como nos indique D. ¿Bien? Ahora vamos a analizar el dominio
Estas funciones tienen como dominio todos los reales. Y su imagen es acotada. Su imagen va desde -2 inclusive hasta 2. ¿Bien? Y acá tenemos nuestra función completa. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Sí? Así vamos haciéndonos a la idea de cómo son estos cálculos, especialmente lo de los ángulos, que es lo que suele costar un poco. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a graficar una función seno ahora. Entonces tenemos que recordar que la función seno arranca para 0, 0. ¿Sí? Vamos a buscar el periodo. 2pi dividido b, ¿cuánto vale b acá? Recuerden que b es el número que está multiplicando delante de la x. Con lo cual nos queda 2pi dividido 2. Nuestro periodo va a ser pi. Por así decirlo, va a estar como aplastada la función. Como si fuera una especie de acordeón. Vamos con el ángulo de fase, donde arrancaría nuestro periodo. Que sabemos que para ese valor la función original vale 0. Menos c dividido b. Menos c, es decir, recuerden que este menos se escribe siempre primero, y nuestro c es menos pi. Entonces nos queda menos pi dividido 2. Acá hacemos regla de signos y nos termina quedando pi medios. Nuestra función va a arrancar en pi medios. Vamos a ir con el ángulo donde cierra nuestro primer ciclo. Recuerden que para sacar ese ángulo tenemos que trabajar con el período, saber dónde arranca el ciclo y cuánto dura. Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta esos dos valores, una pequeña suma. Si yo a donde arranca mi periodo le sumo la longitud, me termina dando el ángulo en donde termina. Una vez que tengo el ángulo donde termina, recuerden que voy a sacar el punto medio. El punto medio se saca a partir de un promedio, del ángulo en donde empieza con el ángulo donde termina. Lo sumo y lo divido por 2. En este caso nos termina dando en pi. Recuerden que tanto en la función seno, tanto el valor donde arranca, como en donde termina, como el punto medio, son los ceros. Vamos a sacar la primera mitad, ¿sí? Es decir, agarro mi ángulo de fase, le sumo mi punto medio y lo divido por 2. Hacemos las cuentitas y nos termina dando en 3/4 pi. Observen acá que tenemos que trabajar con cuartos. Entonces, si acá tenemos pi, que sería un entero, hay que dividir el entero en 4 partes iguales, para saber en dónde está 3/4. Y lo mismo hacemos con la segunda parte. También la dividimos en cuartos, para saber dónde está la otra mitad. Ahora, fíjense, esto lo podemos razonar, si quieren hacer la cuenta, pero también se puede razonar a simple vista. Si este punto que tenemos acá, nosotros ya dijimos que es 3/4, este que está acá es 4/4, que es el entero, este que sigue acá, que es el otro punto medio, es 5/4 pi. Lo pueden deducir de esta forma, o si no, sacan el promedio a partir de hacer pi más 3 medios pi dividido 2, y les va a dar este resultado. ¿Bien? Tenemos los 5 ángulos que nos van a guiar para el ejercicio. ¿Sí? Después de eso vamos a trabajar con la amplitud y el desplazamiento, pero bueno, ahora lo vamos a retomar. Entonces, teniendo esos 5 ángulos, lo que vamos a hacer es plasmar nuestro primer gráfico. Fíjense cómo en pi medios tenemos nuestro 0. En el ángulo donde termina tenemos otro 0, punto medio y los dos extremos. Para 3/4 de pi vale 1 y para 5/4 de pi vale -1. Una vez que ya tienen la idea del primer gráfico, yo siempre lo recomiendo es que lo hagan con lápiz. Hacen un primer boceto en lápiz. Y después van haciendo los desplazamientos con otros colores. ¿Sí? Hay algunos que se animan a hacerlo directamente
con todo el desplazamiento, no hay problema, pero al que le cuesta un poquito, primero hacemos este en lápiz, que quede en lápiz, y remarcamos con color el resultado final, al que le tenemos que aplicar la amplitud y el desplazamiento vertical todavía. En este caso, nuestra amplitud es 3, es decir, nuestro máximo, que está en 1, se va a estirar hasta 3. Y nuestro mínimo, que está en menos 1, se va a estirar también hasta menos 3. ¿Bien? Y ahí nos queda la función estirada. Los ceros no se movieron. La función así como estaba, se estiró nada más. Lo último que tenemos que hacer es aplicarle el desplazamiento vertical, que en este caso el valor de D es 2 positivo. Entonces, así tal cual ustedes ven la función, tienen que mover todo 2 unidades para arriba. Es decir, este punto que lo tenemos en pi medios se va a mover a 2. Pi medios 2. Este que está en pi 0 se va a mover a pi 2. Este lo mismo, se va a ir a 2. ¿Vean? Ahora, este punto que estaba en 3/4 pi, el que tenemos acá, se va a mover también 2 unidades hacia arriba. 1, 2, y va a quedar acá. Lo mismo va a pasar con este. Me muevo 2, 1, 2. Y lo mismo con los puntos mínimos. Me muevo 2 unidades hacia arriba, van a quedar en menos 1. Una vez que yo desplacé los puntos que podríamos llamar principales, los que nos van a guiar en nuestro gráfico, directamente los uno y ya me queda mi función. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda entonces desplazada. Bien, fíjense cómo el que estaba en menos 3 se fue a menos 1, acá lo vemos también, ¿sí? El que estaba en 3 se fue a 5. Y miren cómo, si quisieran ustedes imaginarse el eje X desplazado, miren cómo está ubicado justo en 2. Ahí se ven todas las raíces originales de la función. ¿Bien? Recuerden que esta función tiene dominio de todos los reales, y en este caso la imagen va a ir desde el menos 1 inclusive hasta el 5 inclusive. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer juntos este ejercicio. Y acá les pido que ustedes hagan la dinámica de ir frenando, ¿sí? Obviamente está todo llevado continuo, ustedes van a ir calculando paso a paso y vayan corrigiendo a medida que lo van resolviendo. ¿Bien? Bueno, entonces lo que sí recuerden son los pasos a seguir. Voy a calcular el periodo, el ángulo de fase, el ángulo final y los ángulos intermedios. Voy a calcular la amplitud y voy a calcular el desplazamiento vertical. Recuerden que una amplitud con un signo negativo, lo vimos en la última clase, invierte la función, ¿sí? Bueno, entonces acá los invito a frenar un poco el video y a arrancar el ejercicio. No se olviden de tener en cuenta que están graficando la función seno. Es decir, que van a arrancar 0, 0. Bien, arranquen. Vamos a ver cómo va saliendo. Este era nuestro primer ejercicio juntos. Te pido que lo pongas en tu carpeta. Lo primero que tuviste que hacer es ese pequeño cálculo. En este caso B vale 1, con lo cual nos queda 2pi dividido 1, nuestro periodo es 2pi. Segundo paso, como ya lo habrán hecho, es el ángulo de fase. Recuerden que es simplemente hacer una división. Acá nuestro C es menos pi sobre 4, no se olviden ese signo. Entonces nos queda menos menos, es decir, más pi cuartos. Ahí es donde arranca nuestra función seno. Recuerden que para seno arrancamos en 0. Buscamos el ángulo donde terminan. Para eso hicieron la suma.
y les terminó quedando como resultado 9/4 pi. Acá es donde termina, como estamos en seno, su imagen también va a ser 0. Esta pequeña línea, esta numérica que yo hago, me parece muy visual para poder encontrar los ángulos importantes, estos que nos van a guiar para armar nuestro ciclo. Ustedes ya encontraron el ángulo de fase, el ángulo final, necesitamos el punto medio. Para eso sacaron el promedio. Ese promedio les tiene que haber quedado 5/4 pi. Si ustedes trabajaron esta escala en cuartos, es muy visible quién queda en el medio, ¿verdad? Acá tenemos 3/4 pi, que es justo la mitad entre 1/4 y 5/4, y entonces acá, entre 5 y 9, tenemos a 7/4 pi. Una vez que tenemos esos ángulos, ya estamos listos para construir nuestro sistema de ejes. Cuando lo hacen, tengan en cuenta la amplitud, ¿sí? Saben que van a tener que estirarlo hasta 2 menos 2. Fíjense que acá tenemos la escala que me otorga el GeoGebra, así que vamos a dividirlo en cuartos para poder trabajar con lo que nos está tocando, y vamos a arrancar. Acá tendríamos pi cuartos, este sería 2/4, que es lo mismo que un medio, ¿verdad? Acá tenemos 3/4 pi, acá nos quedaría 4/4, que es el entero, luego tenemos a 5/4, 6/4 está acá, 7/4, 8/4 y 9/4. ¿Bien? Acá todos están recordando mucho a la profe Silvia, ¿verdad? Con todo esto que han trabajado hace mucho tiempo en graficar fracciones. Bueno, entonces, vamos a terminar esta idea del gráfico. Nosotros sabemos que el primer valor le corresponde a 0, o sea, acá tendríamos en 0 y en 0. ¿Bien? No quiero marcar mucho porque después acá tendríamos un puntito, acá tendríamos otro puntito, y lo mismo acá. ¿Les fue quedando así? Espero que sí. Para los medios tendríamos en 1 y tendríamos en -1. Esto sería la original, sin aplicarle todavía la amplitud ni el desplazamiento vertical. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que ustedes marcaron esa función, que les debe haber quedado algo más o menos así, tienen que aplicar la amplitud, que en este caso es -2, con lo cual el efecto que hace es invertirlo, no me lleva al máximo a 2, sino que me lo lleva a -2. A ver si puedo hacer anotación también. Este punto que tenemos acá me lo va a invertir, me lo va a llevar acá. Y el que teníamos en -1 lo va a llevar a 2. Los ceros no se tocan, quedan exactamente igual. Bien, veamos cómo entonces quedó este gráfico invertido. ¿Bien? Bueno, en este gráfico tenemos dominio, como siempre son todos los reales, e imagen acotada entre -2 inclusive a 2. Bueno, espero hayan llegado correctamente a este resultado. De no ser así, les pido que hagan consultas por la plataforma del colegio que les voy respondiendo, ¿sí? Si es necesario, armamos otro video. La idea es que ahora vayan a la guía que ustedes tienen, la última que les mandó Rafaela, y hagan la primera parte, que es gráficos. Si el punto B todavía no, porque no vimos cómo calcular las raíces, pero este ejercicio es para entregar, ¿bien? Entonces se va a entregar, tienen tiempo hasta el 3 de julio, perdón, acá está mal, hasta el 3 de julio inclusive. ¿Bien? Bueno, a ver, esperen que voy a bajar, así lo cambiamos y no hay duda que acá siempre tengo que meter la pata. Ahora sí, registren esta imagen, por favor. Hasta el 3 de julio, inclusive. ¿Bien? Bueno, los gráficos se hacen en la carpeta, respetando escalas y con todos los procedimientos que necesitan, también se entregan.
¿sí? Cualquier duda, repito, me la hacen por Schoology. Espero se haya entendido y nos mantenemos en contacto. Chicos, les mando un saludo gigante.